¿Cómo te trató el día de hoy, amiga? Contanos, ya estás al aire. Milva Carlino con nosotros, licenciada en Ciencia Política y titular de la consultora Quorum. Quorum, sí. ¿Después me puedes contar por qué? Y mirá, fue un nombre que lo creamos, ya no recuerdo si fue en el 2007, 2008. Y bueno, la idea era, porque también estábamos como con muchos temas legislativos, así que bueno, cuando inició tenía otro perfil la consultora y ahora se volcó exclusivamente a lo que es análisis y investigación de opinión pública. Claro. Pero a mí bueno, me gusta el nombre. El nombre quedó, indica esta necesidad también de comprometerse, ser partícipe de procesos que impactan en nuestra vida. Todo bueno. Y también la necesidad de generar consensos, ¿no? Porque el quórum... Si Claro. yo creo que está muy vigente, ¿no? Sí, pero si tuvieras que hoy poner un nombre a una consultora en este momento de la Argentina, ¿por dónde irías? Random consultora política. A ver, es una pregunta buenísima. De hecho, todo este cambio, todo este pasaje, ¿viste? De funcionalidades que hemos tenido dentro de la consultoría política siempre hace que revisemos el naming, ¿no? Claro. El nombre de nuestros propios procesos. Es difícil hoy mencionar. Pero, ¿y en concepto por dónde habría que...? Yo iría por consenso. Por consensos. Sí, me parece que es un término clave para... Primero, para entender también los procesos democráticos requieren necesariamente esa construcción. Iría por ese lado, o bueno, también depende de qué hace la consultora, Claro, sí, ¿no? sí, Obviamente, sí. pero digo, como un concepto global de procesos, te diría, en las democracias actuales, es absolutamente necesario entenderlo y practicarlo, que es lo más difícil. Pido para empezar a preguntar a la especialista, en este caso, qué hermoso tenerte en principio, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Y quiero preguntarte por qué lectura haces. Nosotros hoy creo que casi a modo de consenso llegamos a ese acuerdo de que estuvo no matizado, sino que hubo dos partes del discurso de Milei el día viernes, que uno fue mantener más o menos las mismas líneas conceptuales anticasta, y después en un porcentaje menor, y ya casi finalizando su locución y su discurso, fue más ameno y más amigable una vez que anunció el pacto de mayo. Sí, me parece que en términos de narrativa, si bien mantiene, como bien mencionás, creo que la profundiza, ¿no? Creo que ese fue un elemento distintivo del discurso de Javier Milei. El primer discurso frente a una asamblea legislativa también generó mucha expectativa, qué iba a pasar, cómo iba a ser. Hubieron un montón de cambios en términos de protocolo y del cómo llevó adelante ese discurso. Pero entendiéndolo, digamos, específicamente desde el punto de vista de la narrativa, me parece que fue más duro, ¿no? Fue mucho más confrontativo todo ese primer segmento, muchísimo más profundo, digamos, y también en estirar y en ser como más duro en toda esa narrativa que ya la venía construyendo. Digo, no había... O sea, no hubieron elementos narrativos nuevos, pero sí los profundizó. Me parece que eso fue uno de los puntos salientes de su discurso. Y luego, o sea, sobre todo en esto de la anticasta, del nosotros y ellos, o sea, esta diferenciación o esa brecha bien marcada en términos de posicionamiento con respecto a ustedes, al Congreso, digamos, como parte de esa casta y como parte de esos obstáculos o barreras que él ve para lo que es llevar adelante esta cuestión. Y por otro lado, un intento, te diría, porque también, o sea, él plantea el Pacto de Mayo como, bueno, los invito a los gobernadores a que se sumen a firmar con un condicionamiento claro, que es la aprobación de la ley de bases, ¿no? Está y clarísimo del eso. alivio fiscal a las provincias en función de eso. O sea, fue clarísimo, no hay ninguna otra lectura posible a ese llamado al diálogo con condiciones. Entonces,
en ese diálogo con condiciones, bueno, obviamente, en términos de políticos, y esto ya saliéndonos de la narrativa, hay una jugada política muy fuerte de alguna manera poner ahora la responsabilidad en los gobernadores de si obstaculizan o no esto, y si no lo hacen, o sea, si no nos acompañan, vamos a seguir igual, porque también fue otro de los pasajes de su discurso mencionar de que independientemente de cuál sea el rol de que tomen los gobernadores, cuál sea la postura, y creo que ahí es donde está la clave del juego de la política, ¿no? De decir, bueno, ¿qué elementos tienen hoy los gobernadores como para sumarse o no, y bajo qué también condiciones, porque digamos, la negociación implica esto, digamos, totalmente, más allá de lo que se pueda decir discursivamente en la trastienda, siempre hay una claramente una negociación entre lo que puedo y no puedo y hasta dónde acompañamos, y ahí surge necesariamente la creatividad, porque creo que son momentos únicos, diferentes, o sea, hay una ruptura, creo, en términos de construcción. Sí. De poder, que hace que, bueno, que hay un lugar, me parece, clave para lo que es el rol que puedan llegar a tener y el liderazgo de esos procesos. Tal cual. Necesariamente alguien va a tener que liderar estos procesos, ¿no? Digo también en términos de oposición. Sí, pero yendo expresamente a Milei, o sea, esa construcción de consensos no es algo que lo caracterice, no sé si es lo que espera su núcleo más duro tampoco, ¿no? Es como construiste un discurso anticasta y después se está como invitando a la casta a ser parte de... No, puede ser que no sea lo que estaban esperando, pero sin embargo me parece que hay una lectura muy inteligente de parte de Milei de comprender de que o sea, es un gobierno que surge débil porque él obtuvo el 30%. O sea, eso me parece que también hay que ponerlo en contexto. Pero no es el 56% como lo plantea. Su base electoral es un 30%, que es lo que obtuvo en la primera vuelta y es lo que le dio la representación que tiene hoy tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Hubo un crecimiento notorio, significativo, totalmente, y eso lo vamos a poner, digamos, en contexto. Pero también hay que decirlo que en un escenario de balotaje que lleva a otro proceso de decir, bueno, ¿cómo me identifico no con dos propuestas? Porque ya toda la oferta electoral se limpia y solamente tengan dos propuestas en la mesa, sin dudas que obtiene ese 56%, que, como señalan varios colegas, ya está un poco más sólido, digamos. Ese 30% fue creciendo en términos de aprobación. Claro. Pero también hay que decirlo que todo esto, o sea, toda esta narrativa, que es muy interesante desde el punto de vista de cómo construyó esa narrativa Javier Milei, este discurso anticasta que pregnó tanto y que realmente sintonizó con un sentir muy fuerte dentro de gran parte de la sociedad argentina, va a estar atado a los resultados, sobre todo en términos de manejo de la variable inflacionaria. Sí. Es muy interesante lo que vos decís de que creció hacia el 56%, se consolidó, porque un poco se habla de que bajó mucho la popularidad de Milei. Entonces, a tu criterio, ¿en qué punto estamos ahora? ¿Subió? ¿Bajó? Si vos mirás como la línea temporal de cómo vienen midiendo, digamos, los colegas que hacen encuestas nacionales, claro, ves que bajó de una aprobación del 55%, bajó en estos 2 meses, hubo un descenso. Ahora, se mantiene en imagen positiva. Sí. Se mantiene. Y además, no solamente que se mantiene, sino que hay una esperanza. Claro. Vos hablas, cuando haces estudios cualitativos, te das cuenta de que por más de que reconozcan el malestar, por más de que reconozcan la estamos pasando muy mal, hay un enorme deterioro, no solo el poder adquisitivo, de la dignidad de las personas, porque eso también y en el humor social se traslada, se traduce y se evidencian los discursos y en el sentir y en el malestar de sus propios votantes. Pero no obstante, te dicen, bueno, pero hay que pasar esto porque vamos a salir adelante. Todavía confío en que lo pueda resolver, ¿no? Entonces hay también esta mirada de confianza y de paciencia que también fueron explícitas en su discurso, ¿no? Claro. También, fíjense cómo aparece. Él abrió el paraguas. Sí, sí. Explícitamente se pidió, téngame paciencia, téngame confianza, porque esto aparece en todos los Antes de estudios. cambiar de tema, Ami, perdón, a nivel provincial,
¿Qué opinás también respecto a esto? ¿Cambia? Porque da la sensación de que a nivel provincial incluso es mayor la aprobación que la media país en una provincia donde Milei arrasó. Sí, pero se presenta también este deterioro un poquito con estos elementos que te marcaba, ¿no? Si bien hay un deterioro un poco en la imagen, empieza a haber hay un segmento del votante de Milei que está un poco decepcionado, que esperaba resultados económicos más rápidos. Entonces, pero al final no era que sabía cómo hacer crecer y acomodar todo como para que salgamos adelante. Y por otro lado, y esto en eso sí, son la mayoría, o sea, esa desilusión es mínima, sí, en términos cuantitativos, pero es un discurso que está presente. Pero en la mayoría está esto de, bueno, no podemos pretender que en 2 meses resuelva todo lo que se hizo mal en 70 años, porque literalmente te lo expresan en esos términos. Entonces, hay una mirada también contemplativa o de cierta tolerancia o espera, pero esa tolerancia es de muy corto plazo, te diría de 3 a 6 meses. Epa, dame. Y eso te quería preguntar sobre esa tolerancia, porque en realidad todavía estamos dentro de lo que se llama la luna de miel, que son los primeros 90 días o los primeros 3 meses de un gobierno nuevo, que se suponía en realidad antes que Milei no los iba a tener por la situación en la que estábamos y por el plan que él traía. Sin embargo, el plan lo sostuvo. Esa esperanza que tiene una volatilidad para los próximos 3 meses que van hacia adelante, ¿en qué está sustentada si no está sustentada en la economía? Se sustenta te diría, en algunos elementos morales, que de hecho creo que fuertemente apela nuevamente en este discurso a esa cuestión moral, digamos, anticasta y antiprivilegio, y la necesidad de reordenar un caos que lo pone, digamos, un poco en esos términos. Ahora, eso en términos de narrativa y discursivos, sí. Y de por lo menos de tener una meta para seguir. Pero en lo concreto está muy anclado en esto, digamos. Por eso también creo que lo del Pacto de Mayo y la fecha de mayo, más allá de lo simbólico que representa para nuestra historia argentina, es un efecto distractor para ganar tiempo y para hacer que la opinión pública esté pensando y esté viendo cómo los gobernadores aceptan o no aceptan ir al pacto y bajo qué condiciones van a ir al pacto, frente a los peores meses que se van a venir, que son marzo y abril, como ya incluso hasta el propio Milei y Caputo lo dijeron, ¿no? Que van a ser los meses más duros de la implementación de todas estas medidas. La tolerancia, te diría, la estamos monitoreando, pero está muy difícil la situación como para que se tire demasiado más de la cuerda, ¿no? Aún en sus propios votantes. Ahora, pregna el discurso ético, moral de que somos anticastas, sí. Y existe, existe esa variable de como lo voté, yo soy responsable y por eso también tengo para decir en la opinión pública de que lo sigo bancando, aunque no sea tan así. ¿Existe esa variable? ¿Se puede medir eso? ¿Por qué lo digo? Porque yo he escuchado personas, ¿viste? Que te dicen, bueno, hay que seguir bancando. Me están entrando todos los cachetazos, pero, bueno, lo voté. Como que, bueno, como yo lo voté, tengo que bancar. Sí, esto se encuadra dentro de lo que es el sesgo de confirmación, sesgo. ¿no? Por más de que uno tenga las peores noticias, si vos tenés como un apoyo hacia una idea, una propuesta, en este caso un proyecto, terminás tratando de acomodar todas las malas noticias para cumplir, digamos, esa confirmación previa que vos tenías, y no de alguna manera racionalmente cambiarte de postura o mostrarte como más debilitado. Pero sentirse responsable es como... No, hay un tema más que responsabilidad, porque por eso te mencionaba esto de que hay votantes que te expresan que están un poco desilusionados, que esperaban que esto fuera un poco más rápido, que la están pasando muy, muy mal. Llamativamente no aparece la casta somos nosotros. Esto que quizás hacemos esas lecturas como más del círculo informado y más interesado en política o más, si se quiere, posicionado desde algún lugar ideológico,
no aparece ese discurso, pero sí esto de, honestamente creo que esperaba otro tipo de resultados, esperaba alguna otra cosa. Está muy difícil la mochila para mantenerla durante mucho más tiempo, sobre todo en un arranque de año que es digamos, con toda una serie de inicio de actividades que terminan siendo muy agobiantes, ¿no? Para toda la sociedad. Entonces, todas estas cuestiones empiezan a impactar y empiezan a pesar. La cuestión como más de la responsabilidad, te diría que es el votante, es ese segmento del votante más racional y que decide salir a bancarlo porque, bueno, lo quiere defender y lo quiere sostener. Y lo mejor que hay es ubicarse discursivamente desde ese lugar de, bueno, no se puede solucionar todo tan rápido, hay que darle un poco de tiempo, es corto el tiempo para exigirle resultados, ¿no? Milva, te pregunto por el tema de seguir bancándolo, de que vos decías entre 3 y 6 meses, que está muy difícil, eso lo sabemos. Ahora, puede pasar, ellos dijeron que los peores meses van a ser estos, abril, puede pasar que rebote y comience a subir de a poquito, pero porque no hay más a dónde ir, y que eso le dé un poco más de changüí, como se dice. Sí, sin duda. Insisto en esto de que va a estar muy atado a los resultados en términos inflacionarios, pero también en términos de que se active la economía, digamos, la inflación por un lado, pero también porque mantener, digamos, una estanflación es muy difícil, ¿no? En estos contextos, digo. Y en la otra vereda, en la oposición, hoy una de las cosas que hablábamos es, bueno, hoy no se ve una referencia. Hoy, por lo menos desde el análisis político, no podemos marcar un referente. Ahora, el otro porcentaje, Milei tiene ese 45 que decíamos, el otro porcentaje, ¿empieza a haber una referencia? ¿Está buscando una referencia? ¿Está en el limbo? ¿Dónde está? Yo te diría que el espacio peronista está buscando, lo que pasa es que está en una instancia de que hay una líder muy fuerte, que no termina de correrse, digamos, dentro del espacio, y por otro lado hay un montón de pequeños atisbos de emergencias, de necesidad de reorganizarse, sobre todo en términos de disputar específicamente cuestiones, ¿no? No el todo, no todas las medidas, todo el paquete, sino ir punto por punto ordenando todo este cambio de proyección y de orientación o de rumbo que le está imprimiendo Milei al país. Pero no se ve claramente un liderazgo que esté como fortalecido o emergiendo dentro del espacio opositor, y eso sin dudas hace que se fortalezca más, claro, ¿no? El oficialismo y la posibilidad de acuerdos con el oficialismo, ¿no? ¿Y a quién ves, digamos, del otro lado? Y del otro lado, o sea, uno puede decir desde quienes están hoy posicionados o por lo menos están un poco más intentando marcar como algún punto de discurso, lo tenés a un Moreno, lo tenés a un Grabois, que está, o sea, son voces que por lo menos hoy están ahí interpelando, de las que más salen, ¿sí? Pero después en el escenario todavía no está apareciendo otra figura clave. O sea, ¿algún gobernador? Massa no está presente. Y dentro de los gobernadores, a mí me parece que ahí es donde podemos empezar. A mí me parece súper clave esa perspectiva, porque en estos procesos que decíamos que en la que, digamos, la pelota está hoy del lado de los gobernadores, creo que liderar esos procesos puede ser un espacio interesante para plantear opciones o alternativas. Sigue siendo como todavía difícil porque, digamos, las provincias que quizás puedan llegar a liderar no tienen tanto peso en el escenario nacional, a eso iba. ¿Qué rol pueden llegar a jugar los provincialismos si logran organizarse federalmente? Porque tienen buen peso en sus provincias. Digo, los provincialismos arrasaron en elecciones provinciales, pero al no tener una referencia clara en la elección nacional, Milei termina arrasando también esas provincias. Si logran una organización federal o un esquema de partido, si se quiere, o de espacio federal, ¿qué rol pueden llegar a jugar? Estamos hablando del surgimiento de algo nuevo, distinto de lo que estamos acostumbrados, diría. No sería desde los espacios... Claro, afuera.
afuera, Como y Milei. por eso decimos Claro. una salida creativa, una Claro. salida como por arriba, como se suele Sí. decir, de esta situación que parece hoy todo muy, muy caótico, ¿no? Podría llegar a tener, y hoy por lo menos en cómo estamos, y es solamente un escenario proyectivo, Sí. absolutamente, ¿no? Absolutamente Sí, sí, sí. proyectivo. No tenemos ningún elemento hoy como para sustentar esa idea. ¿Es una posibilidad? Sí, sin dudas es una posibilidad. Pero requiere, insisto, de que haya liderazgos sólidos y que se vea también por parte de la opinión pública de que hay una contraorientación, una disputa del rumbo, Ajá. claro, ¿no? No es la oposición por Sí, oposición, por oposición en sí nomás. misma, sino y conectada absolutamente a esto, ¿no? Hay que disputar, digamos, las ideas económicas, que en definitiva eso es lo que termina sustentando, digamos, la base electoral de Milei. Recordemos que Milei sí. conecta con el concepto de anticasta, pero también con su propuesta de dolarización. Sí, Entonces, sí, eso sí, es lo que hay que Sí, interpelar. terminar con la inflación. Hace una semana estuvo Gustavo Córdoba, tu colega Gustavo Córdoba acá, y nos contaba de por qué lo midió a Leandro Santoro, que evidentemente sorprendió, por lo menos a mí particularmente me sorprendió que lo haya medido a Santoro, siendo una persona que está vinculada al centro del país, sobre todo a esta Cava, y aparece como con una imagen positiva importante. Digo, ¿hay algún outsider que vos observes así, onda Santoro, que dice, ojo con este? Sí, hoy a Santoro nosotros lo vemos como muy, muy focalizado en Ciudad Autónoma de Buenos Sí. Aires, pero sin duda es una de las voces que Mirá. está interpelando. Necesitaría como muchísima proyección. Imagen positiva, no te olvides que no se traduce directamente, sí, sí. pero sin dudas es un paso adelante, que te conozcan y que tengan buena imagen, ya es un pasito. Es el estás primer paso. Estás un pasito Para una adelante elección es el primer paso. de la línea de partida, ¿no? Sin dudas es interesante. Ahora, todo esto atado, y me parece que lo que vos planteabas, Damián, o sea, después de lo que fue la ruptura del sistema de partidos nacionales de la Argentina, después del 2001, cuando implosionó el Sí. sistema de partidos, todo lo que estamos viviendo es en gran consecuencia todavía de esos coletazos de la crisis del 2001 en términos de organización, Sí. representación, organización de la oferta electoral. O sea, las PASO se incluyeron, también hay que mencionar, se incluyeron para tratar de contener esas alianzas de hecho que se daban, pero que ya no se podían sostener, digamos, en términos de partidos estructurantes de la oferta a nivel nacional. Claro. Y esto que vos mencionas, sí, hay muchos provincialismos fuertes, pero que no terminan de confluir en una oferta nacional. Bueno, todo eso es necesario replantear y resignificar en términos también, no te digo de partidos como surgieron antes, pero sí como en el camino de mejorar la representación, porque todas las democracias a nivel internacional, a nivel global, están pasando por esa crisis, Sí. ¿no? De confianza y de conectar con problemas reales que tiene la ciudadanía, concretos, Claro. tangibles, ¿no? Nos quedamos sin tiempo. ¿Usted quiere hacer una última pregunta? Te iba a preguntar, ya que Rapidísimo, estábamos porque si no Damián me mata. de cara al 8M y demás, parecía que era muy sesgado el voto masculino a Milei, pero ahora quizás no tanto. ¿En qué lugar quedamos las mujeres? No solamente como votantes, sino como víctimas o no de sus políticas. ¿Qué opinás vos? Bueno, es un punto clave, me parece, para los feminismos, fortalecer todas las conquistas que se han logrado a lo largo del tiempo, digo, sacándolos desde la perspectiva ideológica, ¿no? Ideológica, partidaria. Ideológica no, partidaria. Si nosotros logramos, en tanto mujeres, que somos más del 50% de la población, entender que, digamos, todo el proceso que se hizo a lo largo del tiempo y transversalmente, que se han logrado construir muchísimo interpartidariamente, es muy posible que podamos tener, digamos, por lo menos sostener esa defensa en este tiempo en el que sin dudas hay una reacción muy fuerte sobre todas estas cuestiones. Digo,
la cuestión de género, que te eliminen o no te eliminen el discurso o el lenguaje inclusivo no impacta, claro, digamos, en términos de, bueno, las conquistas reales y específicas y los lugares desde los cuales tenemos que seguir sosteniendo esas luchas y sosteniendo esa defensa, ¿no? Me parece que más allá del lugar en el que te ponga Milei, es el lugar que elegimos nosotras como feminismos, mantener esas banderas y seguir sosteniendo, porque esto va a ir más allá de un Milei o de quien sea que esté en un gobierno, ¿no? Porque está pasando en el mundo también. Está amiga. pasando en el mundo y es una reacción, es una contrarreacción Sí. a todo un avance que se ha dado. Digo, en términos de género, en términos de racismo, también se está viendo mucho en otros Xenofobia. lugares, la xenofobia, o sea, un montón de conquistas que se hicieron desde el punto de vista del progresismo, si se quiere, pero que hoy están teniendo como una mirada muy fuerte, reaccionaria, y es como os decías, no solamente desde los varones, sino también desde mujeres que también están sosteniendo, ¿no? Esas miradas. Milva, te agradecemos muchísimo tu tiempo, gracias por venir, posta que es re lindo escucharte y está buenísimo que nos dé un poco de claridad sobre una preocupación de la cual nos ocupamos, por ejemplo, en la invitación, pero también en nuestro modesto análisis siempre nos sirve este marco más técnico y profesional, así que mil gracias nuevamente. Un placer. Y nosotros nos despedimos, chicos, chicuelos. Que tengan una excelente jornada. Le quiero mandar un fuerte abrazo a los Sobris, a Fauti y a Martina. Y espero vernos pronto en términos privados. Nos vemos. Me inviten al Chao. asado. Sí, empanadas y cosas de esas, ya asado Sí, más sí, difícil. Todo lo que sea comida, contá conmigo. Chau, chau, chau. Nos vemos hasta mañana. Esto fue Gente Digna. Chao.